Amén. Bien, mis amados. Vimos en los capítulos 22 al 24 sobre estos capítulos estuvimos desarrollando, como dije, el tema de la bendición de Dios en el Cristo. Amén. Pero vimos en estos capítulos como un personaje ahí muy destacable, ¿verdad? O muy particular, que era Balaam, un hombre que no era del pueblo de Israel, que era un gentil, pero al cual Dios se le reveló allá por Babilonia. ¿Está conmigo, hermano? Y ese hombre recibía la palabra de Dios y recibió la palabra de Dios. Sin embargo, él no estaba tan interesado en esa palabra, sino en lo que podía obtener de esa revelación. ¿Están conmigo, hermanos? Y eso dijimos y lo relacionamos con el hecho de lo que sucede en este tiempo. Muchas personas, pastores, líderes, y personas que se dicen siervas de Dios, ¿verdad? Que se dicen, están predicando no la palabra de Dios, sino la palabra de ellos. Amén, hermano. Están predicando lo que la gente quiere oír y lo que la gente les paga porque les digan. Amén, hermano. Amén. Porque eso, hermanos, eso ha sido y es así. Y hoy más, mis amados, porque estamos en los postreros tiempos. Amén, hermano. Amén. Estamos en los tiempos de la apostasía de la que habló y anunció el Espíritu Santo en su momento. Y por eso es que estamos hablando. Aquí este capítulo 25 precisamente trata de este hecho, de la apostasía del pueblo de Dios a la fe del pacto. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Cualquier parecido es coincidencia, hermano. O sea, no es coincidencia, cualquier parecido es lo que Dios está revelando. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es lo mismo ahora. ¿Está conmigo, hermano? Amén. La apostasía, es decir, el hecho de apartarse de la fe de Dios, la fe del Evangelio, la fe del pacto, la fe en la persona del Cristo, por creer en cualquier otra cosa. Eso no es algo nuevo, eso ha existido en el pueblo de Dios desde que Dios decidió formarlo de la descendencia de Abraham. Amén, hermano. Amén. Entonces, debemos nosotros tener cuidado y entender y ver aquí en estos hechos narrados cómo Dios nos habla y nos advierte acerca de no apartarnos de la fe. Amén. Porque en un principio vimos cómo este profeta Balaam no le importaba y él estaba dispuesto a cambiar la palabra de Dios para lucrarse, para obtener beneficio económico. ¿Están conmigo, hermano? Óigame, por favor. ¿Cuántos? Pero cuántos y cantidades enormes de ministros, entre comillas, del Evangelio o ministros de la palabra se han vendido por el dinero. Y óigame, y lo triste es esto, que aún teniendo claro o conociendo del Evangelio, ellos voluntariamente no quieren predicar el Evangelio. Y predican algo que la gente quiere oír, que le agrada. Porque mire, la condición humana es la misma desde que el pecado entró en el mundo. ¿Amén o no amén? Amén. La condición del hombre es una condición de pecado y de muerte espiritual. Nosotros no pensamos
espiritualmente, ninguno de nosotros le agrada lo espiritual, amén, hermano. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa, yo le aseguro que usted en su carne no quisiera estar aquí. ¿Están conmigo? Nuestra carne nos pide estar echados en un sillón o en una silla, ¿verdad? En una haragana, ¿verdad? En otra haragana, ¿verdad? Con la patita cruzada, estar tomando un cafecito ahí, con pan o sin pan, ¿verdad? O haciendo cualquier otra cosa, o viendo películas, ¿verdad? O abriendo la testera allá en Metrocentro o en Metrosur, viendo vitrinas, ¿verdad? Cualquier cosa. O bien clavados en el teléfono, porque esa es la última novedad, ¿me entiendes? Mire, hoy la gente estamos tan alienados, estamos tan enfermos y afectados por esos aparatos del demonio, que pueden ser también utilizados como instrumentos de bien, ¿verdad? Pero estamos tan absorbidos por la casa, llegan personas a visitar y no nos quitamos el cochino teléfono de la mano. Y la gente hablando, pues sí, que fíjese que no sé qué. Ajá. Distraído en el teléfono. En vez de estar poniendo atención a una persona que le está hablando. Usted y yo preferimos estar de babosos, perdóneme la expresión, viendo el teléfono. Siendo maleducados para empezar, porque es una gran mala educación. Si alguien me llega a visitar y me saluda, yo voy a hacer el teléfono a un lado y le presto atención a la persona. Pero entonces, ¿qué sucede? Que la corriente del mundo entonces está orientada precisamente a eso, hermano. A buscar nuestra propia satisfacción. ¿Por qué cree que nos agradan tanto nuestra naturaleza pecaminosa se resiste a la voluntad de Dios, y así dice la Escritura. Amén, hermano. ¿Qué dice allá Romanos 8:7, si no me equivoco? Búsquelo ahí, léalo conmigo. Yo no le estoy aquí hablando mis teorías, ni dándole no tiene una asociación espiritual solo con el pecado sexual. ¿Está conmigo? Los apetitos de la carne. Apetitos de la carne también es la envidia, los celos, el odio. Amén. La avaricia. Eso es un apetito de la carne, ¿me entiendes? Hay gente que no le interesa para nada el pecado sexual, pero se mata por el dinero. Se desvive y se... Como los designios, ¿cómo dice? Por cuanto los designios de la carne, entiéndase, de nuestra naturaleza humana pecaminosa, eso es carne, ¿verdad? Toquémonos y digamos carne, esto es carne, ¿eh? ¿Qué nos pide la carne? ¿Verdad? Solo cosas perecederas, solo cosas temporales, solo cosas que tienen que ver con nuestra humanidad, ¿verdad? Ok, dice, son enemistad contra Dios. Designio es inclinación a lo que nos hacemos más fácilmente. Por cuanto los designios de la naturaleza humana pecaminosa son enemistad contra Dios. ¿Por qué dice que son enemistad? Porque todo lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere es contrario a la voluntad de Dios. Amén. Como dije, preferiríamos quizás estar allá baboseando o haciendo cualquier otra cosa que estar aquí oyendo la palabra del Señor. Preferimos ver cualquier tontera en los teléfonos a estar oyendo un mensaje que nos edifique. Amén. Son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Pero ahí está el detalle. Porque no se sujetan a la ley de Dios, a la palabra de Dios, pero tampoco pueden. Amén. Es decir, que en la condición natural del hombre nadie puede decir, ay, yo amo a Dios, yo busco a Dios. Si la persona no le ha sido revelado la fe del Evangelio, y si no ha dispuesto su corazón a creer y a vivir para la fe del Hijo de Dios,
hermano, no puede buscar a Dios de su gusto. No sé si me doy a entender. No, nadie puede buscar a Dios en su condición natural pecaminosa. Nosotros sentimos el deseo de buscar a Dios, de acercarnos y de edificarnos en la fe del Evangelio y en la palabra de Dios, cuando ya Dios ha revelado a su Hijo en nosotros, nos ha dado la fe de creer, hemos sido salvos por esa fe y Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, y es el sometimiento a la fe del pacto de Dios, que en el caso del pueblo de Israel era la promesa del Mesías Cristo que había de venir. ¿Está bien, hermano? Amén. Dios le prometió a Abraham y le dijo, en tu descendiente o en tu simiente sería el Cristo. Amén. Amén. El Hijo de Dios, que nacería de la descendencia de Abraham, le dijo, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra en el Cristo. Por eso hablamos de la bendición de Dios, que la bendición de Dios solo está en su Hijo. Quien no ha creído y no cree de todo corazón en Jesús como el Cristo y en su obra redentora, en su sacrificio redentor y en su resurrección, óigame, no tiene comunión con Dios, no es hijo de Dios, es un impío y está condenado a una eternidad sin Dios. ¿Me oyó? ¿O lo repito? Entonces nadie, óigame, nadie puede, si no tiene la fe del Evangelio de Dios, la fe en la persona del Hijo de Dios, nadie puede conocer a Dios. Y nadie puede tener comunión con Dios. Amén. Entonces, sucede pues que como esa condición no ha cambiado, como es la misma desde Adán hasta ahora, la actitud de las personas sigue siendo la misma. El testimonio del Evangelio, el testimonio del Cristo y predicar verdaderamente la palabra de Dios y predicar cualquier cosa. Eres un hijo del reino, eres un vencedor, eres un conquistador, te mereces lo mejor. Y le va a contestar, ¿a de veras? ¿Cree usted eso? Eso es lo que le han dicho, eso es lo que Satanás le ha hecho creer. La Escritura dice que Dios no oye la oración del pecador. Sí, Dios oye la oración, pero de sus hijos. Porque ¿sabe cuál es el requisito para que Dios oiga la oración? Que seamos hijos. Mire lo que dice la oración modelo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice? Padre nuestro. ¿Y será que porque alguien, yo le voy a poner este ejemplo, será porque el hijo del vecino se equivocó de puerta y le llega a decir, papá, usted es su hijo? No, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor tiene parte conmigo. Aparte que es un bicho feo, prieto, retaco, ¿verdad? No, estoy bromeando. Pero digo, no. O sea, no porque le llegan, papá, necesito zapatos, tocando en la puerta. Bicho, ¿vos quién sos? Te has equivocado de casa, tu papá vive al otro lado, en la otra puerta. ¿Quién sos vos? Yo tan feo que sos. Me estoy dando, así es Dios, hermano. ¿Sabe? Dios oye la oración del pecador. Pero ¿cuál es la oración que oye Dios? La de arrepentimiento. ¿Sí? Dice la Escritura, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, la única oración que Dios oye del impío, del que no es hijo, es la oración para confesar su fe en el Cristo. Amén. Hola. Amén. Porque dice, el que invocare el nombre del Señor. ¿Cómo lo vamos a invocar? Así como lo hizo aquel hombre llamado Bartimeo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le oyó a ese ciego? Y lo atendió. Habiendo una gran multitud que iba, y que el pobre Choco creo que hasta se quedó afónico, ya ni hablar podía después. Pero dice que él gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero gritaba, hermano.
Yo aquí no puedo gritar porque me van a tirar piedras, ¿entiendes? Pero se lo estoy gesticulando usted no lo puede ver gráficamente como sucedió allá. Eran gritos de escándalo, ¿me entiende? ¿Verdad? Como los gritos de los que pelean ahí en su vecindario. Pero el asunto es este. Ese hombre gritaba, pero ¿qué es lo que gritaba? Estaba declarando con su boca su fe en el Hijo de Dios como el Cristo. Amén. Él decía, Jesús, tú eres el Cristo porque eres el Hijo de David, el que Dios prometió, el Mesías que había de venir. Yo creo que tú eres el Cristo. Amén. Ten misericordia de mí. Amén, hermano. Amén. Por eso lo llevó el Señor. ¿Está conmigo? Amén. No es que cualquiera le va a decir, Señor, Dios mío. Y como mi abuela decía, mío, dijo el gato amarillo. Porque cualquiera puede decir, Dios mío. Pero que Dios le oiga. Ese es otro negocio. Dice la Escritura que Dios no oye a los pecadores. Así que deje de andarse haciendo colochitos, creyéndole al diablo que usted le va a pedir a Dios un favor. Si no es hijo de Dios, si no se ha arrepentido delante de Él, si no ha confesado su fe en el Hijo de Dios, no sueñe ni por cerca que Dios le va a oír y le va a contestar. Pero es que yo tengo fe. ¿Qué fe? ¿Qué es fe para usted? ¿Qué predica? Por eso estamos hablando de la apostasía, hermano. La apostasía es apartarse de la fe. Cuando lo que a usted le predica no es el evangelio, usted termina creyendo que, como decía alguien por ahí, que San Juan es la Virgen porque tiene sotana. ¿Me entiende? Usted termina creyendo cualquier cosa. Amén, hermano. Amén. Usted termina creyendo que el propósito de su vida es que Dios lo bendiga, que lo prospere, que lo proteja, que lo sane. ¿Y de ahí? ¿Y de dónde usted? Dice la Escritura esto, mire, Romanos 5, capítulo 5, versículo 2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán, ¿verdad? Adán traspasó el pacto. Adán fue incrédulo a la palabra de Dios. Adán le creyó más al diablo que a Dios. Dios dijo, no comas del fruto porque te vas a morir. Si comes te morís. Se lo advirtió claramente. ¿Pero qué dijo Satanás? No, hombre, Adán, vos sos inteligente, hombre. Vos no te has dado cuenta de algo. El Señor les está jugando la vuelta a ustedes dos. Lo que pasa es que Dios les dijo que no coman porque si comen van a ser igual a Él. Satanás estaba mintiendo, tomando la palabra de Dios y dándole vuelta. Eso se llama tergiversar. Darle un amén. Entonces, en esa condición, mis amados, en que la persona no está en pecado, ahora dice, por eso dice Romanos 5:12, por tanto dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, porque ¿cuál fue el pecado de Adán? Ser incrédulo al pacto. El pecado de Adán fue que por dejar de creer en la palabra de Dios y creerle a Satanás, desobedeció. Porque para que Adán comiera el pecado que hemos heredado de Adán, nadie nace creyendo en Dios, hermano. Es mentira. Dice la Escritura que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay un chispacito ahí que indica que sí, Dios existe y que hay que someterse a Él, pero no está dispuesto a hacerlo. Quieren vivir y hacer lo que les hará a Dios. No puede estar con Dios. Por eso dije, el pecado, la condición de pecado del hombre lo separa eternamente de Dios. Por eso es que, óigame, hay que entender, y lo reafirmo, Dios no oye la oración del pecador. Si no es para arrepentimiento, si no es para declarar su fe en el Cristo, así como lo hizo Bartimeo.
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí lo oyó el Señor. Y cuando llega le dice, hijo, ¿qué quieres que te haga? A los hijos, sí le responde Dios. A los hijos les hace milagros. Ah, mira, pero hay un montón de gente que recibe milagros, ¿verdad? Y Dios se los hace y no han creído. Yo dudaría. Satanás también puede hacer señales y prodigios mentirosos. El propósito de nuestro Señor Jesús cuando vino no fue necesariamente hacer milagros. El propósito de nuestro Señor Jesús era demostrar que Él era y sigue siendo el Cristo, el Hijo de Dios. Para demostrarlo, obviamente, y que la gente lo creyera, tenía que hacer señales milagrosas. Amén. Y lo que hizo no dejó ninguna duda de que Él es el Cristo. Él era el Cristo y es el Cristo. Amén. Y ahí está el testimonio en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Amén. Pero cuando los impíos vinieron y le dijeron, muéstranos una señal. Si tú eres el Cristo, muéstranos una señal. A ver, échate un milagrito, le dijeron así. Hacete un milagro, pues, y vamos a creer que sos el Cristo. Después de haber visto todo el montón de milagros. Y el Señor les dijo, generación adúltera, a ustedes ya no les será dada señal más que la del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Ahí va a consumar la derrota de la muerte. Ahí va a consumar la resurrección. Y va a demostrar que es el Cristo. Esa es la mejor señal y la única señal que ahora a esta generación adúltera y pecadora Dios le está dando. Por eso es que si usted está oyendo que le dicen, venga, culto de milagros, venga, campaña de milagros, poder y milagros, tenga cuidado. No le están predicando a Jesús como el Cristo. Le están predicando su propio evangelio. Le están predicando, sí, milagros, pero no son de Dios. Amén. Amén. Porque la señal que Dios dejó a esta generación, ¿qué es esta? Que sigue siendo esta, mientras el Cristo no venga. Es la muerte y resurrección del Cristo. Esa es la señal que tienen que creer. Usted quiere ver milagros de Dios. Quiere ver la obra de Dios a su favor. Crea que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, es el Cristo y que Él murió en la cruz para consumar nuestra redención y que resucitó de entre los muertos y que nos ha librado mediante su sacrificio, su muerte y su resurrección de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte. Porque para eso Jesús es el Cristo. Él es el Rey eterno que derrotó a Satanás, el sacerdote eterno que extinguió el pecado y el profeta eterno de Dios que venció la muerte con la palabra. Cuando le dijo, muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén, amén. Óigame, si usted puede llegar a creer eso de todo corazón, lo único que tiene que decirle al Señor, Señor, en cualquier momento. No es que usted va a levantar la mano o el pie, o va a hacer una oración específica para recibir a Cristo. A Cristo no se le puede recibir. Ningún pecador lo puede recibir. En el Cristo se necesita creer. Usted no necesita recibir a Cristo porque no lo puede recibir. Usted, en su condición de pecado, lo que necesita es que Dios lo reciba por medio del Cristo. Que la fe en el Hijo de Dios lo lleve a la comunión con el Padre. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie. ¿Quién es nadie, hermano? Nadie. Nadie. Ninguna.
Nadie. El Papa, nadie. El pastor, tal famoso, Billy Graham, nadie. El presidente tal, nadie. El rey tal, nadie. Nadie viene al Padre, nadie tiene comunión con el Padre, nadie puede volverse hijo de Dios si no es por medio de la fe en mi nombre. Eso dijo el Señor Jesús. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, va a entender que necesita poner su fe plena en la persona y obra de nuestro Señor Jesús, el Cristo, en la cruz y mediante la resurrección. Y usted sabe que creyendo eso, entonces tiene camino abierto hacia el Padre. Y el Padre le va a recibir como hijo. Y el Padre le va, hoy sí, ya usted le va a poder hablar, le va a poder orar y decir, Padre, estás en los cielos. Que se haga tu voluntad en mi vida. Yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Tú me vas a decir cuál es tu voluntad. Óyame, la oración a Dios del Hijo de Dios no es, Señor, yo decreto mi sanidad. ¿Cuál decreto? Estar alucinando, hombre, no haga yunco. Yo decreto mi bendición y la liberación de deuda. Deje de andar payaseando. Esas son payasadas del diablo, que mira hasta dónde llega la gente. No, la oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Primero recordemos que nosotros estamos aquí abajo. Él es santo, Él es perfecto, nosotros somos pecadores. ¿Sí? Tu nombre es santo, tú eres santo, yo soy pecador, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que el Cristo gobierne en mi vida. Amén. Que yo me pueda someter a la voluntad tuya por medio del Cristo. ¿Está bien? Amén. Amén. Que venga tu reino, tu gobierno. Y que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. ¿Me oyó, hermano? Amén. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga única y exclusivamente lo que tú quieres, no lo que yo pienso o quiero. ¿Se entiende esto? Amén. Nadie puede, ningún ser humano puede venir delante de Dios a reclamarle nada. No aceptamos un no por respuesta, dijo una vieja impía por ahí. Y como la voluntad del Señor era que el hombre no sanara del cáncer que Él le puso o que le permitió que se enfermara, pues igualmente se murió, hermano. A Dios nadie le tuerce el brazo. ¿Se entienden, hermano? Amén. Ahora, si Él hubiese querido, hubiera sanado. Así es, amén. Y no resucitó al muerto que Lázaro, pues. Desde ella estaba que yería, hermano. Y usted sabe que tal vez un muerto de horas y todo pudiera ser, ¿verdad? Que se quedó ahí con el corazón paralizado, pero no está muerto, ¿me entiendes? Y de repente, ¡pum!, ¿verdad? Pero ya de 3 días, ya cuando huele ya a muerto de verdad, ya cuando los gusanos están ya con el babero puesto y los cuchillos y los tenedores ahí dispuestos allá a empezar a comer, si es moreno el hombre, posta negra, ¿verdad? Y si no, lomo pacho o carne de tuco, lo que usted quiera, pero los gusanos ya después de 3 días, esos individuos están totalmente dispuestos a comer. Y no hacen otra cosa, no van a hacer otra cosa. Amén, hermano. Amén. Pero eso no puede resucitar. Eso quién lo saca ahí, solo Dios. Ahora Dios puede hacerlo. Si Él puede resucitar a un muerto, claro que puede sanar a quien quiera de la enfermedad que sea. La más incurable. Amén. Amén. Si Él quiere. Señor, pero yo soy tu hijo. Ajá. Sí, sos mi hijo. Yo soy tu padre. No como le dijo Darth Vader aquel. Entonces, vos me vas a decir lo que yo voy a hacer, o yo te voy a decir lo que vas a hacer. Por eso es que es padre. Y Él dice, obedezcan, hijos, obedezcan a sus padres, porque a nosotros se nos olvida que delante de Dios somos hijos. Y que le debemos fundamentalmente sometimiento y obediencia. Amén. No nos podemos decir hijos si queremos mandar a Dios.
¿Ha visto usted en estos tiempos la aberración que hay de los hijos dándole órdenes a los padres? ¿Por qué? Porque el mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno llaman malo. Y porque a los hijos no se les está enseñando la obediencia y el respeto a los padres. Por eso dice, es el primer mandamiento con promesa. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, dice, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y no te muras rápido. ¿Por qué cree que hay esta es mi familia, decían los de afuera? Un montón de gatos desnutridos ahí, descamisados. No, nosotros somos tu familia. Y ya cuando venía la policía, y nos avanzó. Del pacto del Mesías Cristo, así como lo hizo el pueblo de Israel, lo está haciendo ahora los disque llamados cristianos e iglesia. Amén. Pero que obviamente no son. Porque la verdadera iglesia del Cristo es la que se somete a la obediencia a la fe y la que sirve. Pero usted ve unos grandes cajones llenos de un montón de gente. Eso no es iglesia. Eso ni hijos son. Ni por cerca, pues. Ni ilegítimos. No hay hijos ilegítimos. O se es hijo o no se es hijo. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo está en contra de mí. O sos frío o sos caliente. No hay tibio. O sos mi hijo o no sos mi hijo. O pones tu fe plena, firme en la persona de mi hijo. O yo no te conozco, no sé quién sos. Señor, en tu nombre predicamos, profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. A ver, digo, ¿y de ahí? Yo no sé quiénes son ustedes. Porque, óigame, la voluntad de Dios no es andar haciendo milagros, ni andar vendiendo milagros. La voluntad de Dios no es venderle a la gente prosperidad, bendición, protección, no. La voluntad de Dios es que creamos y que permanezcamos creyendo hasta el fin en la persona y obra de su amado y eterno Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo. Esa es la única voluntad de Dios. Si usted y yo nos apartamos de ahí, hermanos, de nada sirve que usted reciba un milagro, entre comillas. De nada sirve que usted esté próspero y tenga todo el dinero que quiera. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? El dinero, la tranquilidad económica, el bienestar físico, eso no es signo de bendición de Dios. La verdadera bendición de Dios está en la fe de su Hijo. ¿Y sabe qué? Esa fe dice que es confirmada por el Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu mismo, el de Dios, que Él pone dentro de nosotros cuando creemos que Jesús es el Cristo. Y cuando le confesamos a Él como el Cristo, así como hizo aquel cieguito que le dije, ¿verdad? Dice, el Espíritu mismo, el de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Óigame, si a usted el Espíritu Santo no le confirma que es hijo de Dios, es que no ha creído. Y usted diga, no quiero saber, ¿para qué? No puede saber, ¿cómo no? Si no siente al Espíritu Santo dentro de usted, recordándole la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesús, y si no lo impulsa a la obediencia, a la fe, usted no ha creído. Necesita creer de todo corazón que Jesús es el Cristo, ¿me entienden? Aún hay tiempo. Como dijo, mire, Job, dice la Escritura, que era un hombre justo, según él. Pero no había conocido a Dios y le ofrecía sacrificios todos los días por sus hijos pecadores. En vez de corregirlos y obligarlos a que le sirvieran al Señor, él decía, ay, por si mis hijos hubieran pecado, pues tal vez. Que diablo, eran unos grandes sinvergüenza. Pero este hombre que dice que era justo,
Cuando pasó por la prueba y cuando Dios le demostró que no eran las prosperidades que él tenía y todas las riquezas y la bendición, conocerlo a él, dice, ay Señor, yo solo había oído hablar de ti. De oídas te había oído, Señor. No te conocía. Me habían contado. Está conmigo, hermano. Amén. ¿A cuántos miles de personas les han contado quién es Dios, pero no lo conocen? Y se consideran justos y dicen que le ofrecen a Dios y hacen aquí culto de acción de gracia aquí, culto de acción de desgracia por allá y un montón de cosas. Que vigilia, que ayuno y todo lo demás. Justos, ¿verdad? Pero no conocen a Dios, justos para su parecer. Oh, llegó a decir, Señor, de oídas te había oído, me habían contado, yo no te conocía, perdóname, pero ahora mis ojos te ven y yo sé que mi Redentor, el Cristo, vive y que va a vencer la muerte y se va a levantar del polvo de la tierra y ahí también me va a resucitar a mí. Amén, amén. ¿Se da cuenta? Esa es la verdadera fe. Y necesitamos entender que Dios nos llama a permanecer en esta fe. Dice, esa era la introducción, hermano, ¿verdad? Ahorita empezamos ya con, con el estudio del capítulo 20. No, estamos hablando del mismo capítulo. Pero bien, dice el versículo 1 del capítulo 25. Moraba Israel en Sittim. Mire, Sittim, esto es importante que lo entendamos. Sittim estaba a pocos kilómetros ya de la tierra que Dios les había prometido. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Estaban a pocos kilómetros. Si dice que Balac, que era el rey de Moab, se subió a la cumbre de un monte, ¿verdad? Allá donde le ofrecían sacrificios a su dios Baal, que era la personificación de Satanás, o la ¿cómo se llama? ¿Cuál es esto? La representación de Satanás, ese tal Baal. Y dice que desde allá alcanzaba a ver el campamento de Israel, ¿se acuerda, verdad? Y lo llevó a otro monte, mira, ya se ven, aquí se ven todos, estaban cerquita. Óigame, esto nos dice a nosotros mucho, que por muy cerca que estemos, ¿sí?, de la promesa, tenemos que cuidarnos de no apartarnos de la fe. Porque dice, moraba Israel en Sittim, estaban cerquita, ¿sí?, y permaneciendo en la obediencia a la fe, ¿qué pasaba? Si todo era cuestión de días para que llegaran a la tierra y la conquistaran. Amén. Pero ¿qué dice? Pero al pueblo le dio ganas de apartarse del pacto del Mesías Cristo, del Mesías Cristo, y dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Y cuál fue el problema de esto, hermano? El problema estaba no solo en el pecado moral de la fornicación, ¿están conmigo, hermanos? Sino que estas mujercitas de Moab eran idólatras y adoraban a Satanás, que era Baal. ¿Está conmigo, hermano? Mire, óigame, a muchas personas que reciben la fe del pacto, Satanás los tienta con eso. ¿Sí? Les pone mujeres u hombres, ¿me entiendes? Incrédulos, impíos, pero encantadores, ¿me entiendes? O encantadoras. Ay, qué chula esta mujer. Ay, si no fuera el vivo diablo, pero no la ven en ese momento como el diablo, ¿me entiendes? Tal vez como una santa diabla, pero casi que no le ven los cachos, pero óigame, no son hijas de Dios. Le sirven a Satanás, están separados de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Y eso debemos nosotros tenerlo claro. Porque, óigame, no es que nosotros vamos a caer en un puritanismo de no meternos con la gente incrédula. ¿Está conmigo? No, Dios nos guarde de eso. Nosotros debemos acercarnos a los que no han creído.
pero con la bandera del Evangelio, el testimonio del Cristo. Cualquier plática, mire, yo quiero decirle que yo he creído que Jesús es el Cristo. ¿Y eso qué es usted? Le explico. Me regala un tiempito, y ahí va. Para eso nos debe servir las amistades. Pero nosotros ni siquiera a nuestra propia familia le compartimos el testimonio de Cristo. ¿Sí o no? Tenemos un montón de familiares impíos, pero no nos preocupamos de que oigan el testimonio de Cristo para que crean y verdaderamente sean salvos. No, pero es que ellos van a la iglesia. Es que, óigame, ir a una iglesia no quiere decir que usted es hijo de Dios. Como le dije, un montón se pueden ir a poner a la casa de alguien a decirle, papá, ¿y de dónde? Y de ahí vos, ¿cómo que? ¿De dónde? No, yo tengo mis hijos, aquí están en mi casa. Ustedes a ver quiénes son, no los conozco. Así es Dios. Y así está un montón de gente metida en las iglesias, creyéndose ser hijos de Dios, pidiéndole un montón de cosas a Dios, creyendo que Dios les va a contestar, pero quien les contesta no es Dios. Porque no son hijos. Amén. Entonces, hermano, estas personas se dejaron seducir por personas incrédulas. En vez de ellos darles el testimonio del pacto que Dios les había dado y por lo cual eran pueblo de Dios. Amén. Amén. Por lo cual, permaneciendo en esa fe del pacto del Mesías Cristo, el Señor les dijo, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, si diereis oído mi voz y guardaréis mi pacto. Éxodo 19, 5 y 6. Amén. Pero ellos no. Se dejaron conquistar por el mundo antes que ellos conquistaran al mundo. Ese es el problema de la iglesia que ya no es iglesia. Que es la iglesia apóstata, la que se ha apartado de la fe. ¿Qué ha pasado? Que el mundo ha contaminado, ha entrado, y usted le da lo mismo ir a una de esos lugares donde di que se predica el evangelio y son iglesias cristianas, que ir a un estadio, porque usted no va a ver mayor diferencia. Usted va a ver un show. Usted va a ver, en vez de un predicador, un payaso. En vez del testimonio del Cristo contando historias de su vida. En vez de predicar el arrepentimiento, predicando milagros. Y predicando prosperidad de Dios. ¿Verdad? Ay, me dio gusto verte, ¿verdad? Está bien linda. Pues está bien lindo, porque oye, ¿qué está aquí? ¿Verdad? Y mire, ya Satanás ahí ya le tiene no le tiene un lazo, le tiene una persona de aquellas gruesas así, con las que amarran los barcos allá a los muelles. Y no nos damos cuenta. El pueblo se dejó seducir por el mundo. Eso quiere decir el primer versículo. Hermanos, somos hijos de Dios, amén. Amén. Llamados a ser santos. Amén. Amén. Tenemos la fe del pacto del Mesías Cristo. Eso no se puede negociar con el mundo. Eso es innegociable. Rechacemos todo aquello que no venga de Dios, que no provenga de Dios. Todo aquello que no edifique, a un lado. Toda amistad que no me lleve y no me abone a la comunión con Dios, no la voy a desechar totalmente, pues, porque si yo me alejo de las personas, ¿cómo les comparto el evangelio? Pues, pero sí debo alejarme de esas personas en la ruta que ellos esperan. ¿Me doy a entender? Y debemos orientar nuestras amistades hacia el testimonio de la fe del Hijo de Dios. Porque no nos podemos, óigame, hermano, como hijo de Dios, como pueblo de Dios, no podemos formar un yugo desigual con los incrédulos. ¿Se entiende eso? No es que, mira, venite, vamos ahí al comedor Willis, ¿verdad?
Mira, pero ahí venden cerveza. Pues sí, pero vos no vas a tomar, vos sos cristiano, ¿verdad? Te tomas una gaseosa, solo acompáñame. Esa amistad, esa asociación es un yugo desigual. O como tener de novio o tener de novia o posible candidato o candidata a matrimonio, porque para los hijos de Dios no hay noviazgos con derecho, hermano. Amén. Si no es hijo de Dios, si la persona no comparte su fe, es un yugo desigual y Satanás lo va a apartar por ese lado, o la va a apartar por ese lado. ¿Sí? Miren, el pueblo, dice, empezó a fornicar, el pueblo se unió con los incrédulos. Dice que éstas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Se da cuenta? Que si nosotros no cuidamos el testimonio del Cristo, los que nos van a jalar son ellos y no nosotros ahí. Vamos al estadio. Sí, mira, es bien tranquilo. Lo más que te puede pasar es que te caiga una bolsa de agua amarilla, pero no te va a pasar nada. ¿Verdad? Vieras qué bonito, y va a vivir un montón de leperadas ahí. Amén. Y así Satanás obra de muchas maneras. Ahora, y el pueblo comió, mire qué triste. No solo se desvió de la voluntad de Dios que decía que no tocaran a las mujeres del mundo, ¿verdad? Sino que se mezclaron en la adoración a otros dioses y comieron de esos sacrificios. Y comió, dice, y se inclinó a sus dioses. Amados, ¿somos el pueblo de Dios? Somos, si permanecemos fieles al pacto, un reino de sacerdotes y gente santa. No podemos abrazar al mundo. No podemos armar al mundo, dice, y las cosas que están en el mundo. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuidemos la fe que nos ha sido revelada. Cuidemos el testimonio del Cristo. No nos avergoncemos del Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y también él dijo en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Cristo, porque Él es poder de Dios para salvación. Amén. Amén. Afirmémonos en la fe, permanezcamos fieles a la fe del pacto, no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, ¿sí? No nos dejemos influenciar por las corrientes del mundo, y Dios nos va a preservar de caída. Amén. Seguimos estudiando sobre este tema el próximo miércoles, mis amados. Pónganse, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pongámonos de pie todos. Vamos a tener un momento de oración para dar gracias al Señor por su palabra y por lo que Él nos ha ministrado en esta hora. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor. Damos toda honra y gloria a tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Bendito Señor, gracias. Gracias por la exhortación de tu palabra. Precioso Espíritu Santo, gracias por hacernos entender el propósito de esta escritura, Señor. Y es que no nos apartemos de la fe del pacto del Mesías Cristo, la fe en nuestro Señor Jesús como el Cristo y en su obra redentora. Y en el testimonio que tú esperas de nosotros para el mundo, para que el mundo se convierta y crea que tú eres el Cristo y sea salvo el que crea. Señor, perdónanos, Señor, si como tu iglesia no estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos, si no estamos cumpliendo el propósito de tu llamado en nuestras vidas, Señor. Y es que testifiquemos
de la fe en el Cristo, que testifiquemos y seamos testigos de nuestro Señor Jesús y de su obra redentora. Y que instemos a tiempo y fuera de tiempo a los que no han creído. Señor, perdónanos, porque necesitamos entrar en esa convicción y disponernos para ser obedientes a la fe de este bendito y eterno evangelio que nos has revelado. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos conmigo. Por cada uno de nosotros que estamos en tu presencia, Señor, y que hemos sido amonestados por tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo quien ministre y haga entender el propósito tuyo, Señor, en la revelación de tu Hijo. Y que entendamos que estamos dispuestos y estamos sujetos exclusivamente a tu voluntad. Y que podamos anhelar que esa voluntad se cumpla en nosotros a pesar de nosotros. A pesar de que no entendamos o que no estemos de acuerdo, Señor. Pero que podamos someternos a tu voluntad y podamos desear que tu voluntad se cumpla en nosotros en todo momento de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, lo agradecemos. Amén y amén.